Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo en cualquier lugar que te encuentres. Hoy reflexionaremos sobre Lucas capítulo 13, versículo 14, que a la letra dice: pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en el día de reposo. Así que le dijo a la gente: hay 6 días en los que se puede trabajar para ser sanados. Vengan en esos días, pero no en el día de reposo. La religión es peligrosa. La religión prefiere debatir la sanidad que ver a alguien sano. La religión prefiere discutir acerca de la liberación que ver a alguien libre. En Lucas capítulo 13 podemos observar un claro ejemplo de esto. Jesús sanó a una mujer que había estado encorvada por 18 años. Imagínatelo. Una pobre anciana a la que Jesús llamó hija de Abraham, a quien liberó después de haber estado atada por el diablo por casi 2 décadas, toda una vida. Era de esperar que los líderes del templo se regocijaran por lo que Jesús había hecho, pero no, más bien se enojaron porque había sanado en el día equivocado. ¿Sabes qué es lo peor aún? Esos mismos líderes religiosos que criticaron a Jesús por sanar en el día de reposo, pudieron haberle ministrado sanidad a esa mujer en cualquier otro día de la semana. Tuvieron oportunidad 18 años, si es que en realidad les hubiera importado hacerlo. Por ese motivo, Jesús se indignó con ellos. Jesús ministró respaldado por el mismo pacto de Abraham que ellos tenían, pero su religión había tenido atada a esa mujer en lugar de haberla liberado. Siempre sucede así y hoy en día no es la excepción. Recuerda, Recuerda esto la próxima vez que alguien trate de debatir sobre la sanidad o sobre la liberación. Si alguien necesita ser liberado de un demonio, solo hazlo. No te enredes en cuestiones teológicas tratando de averiguar dónde está el demonio. Estará en el cuerpo, estará en el cerebro, estará en el espíritu, estará en el bolsillo, estará en las zonas sucias del cuerpo, en los intestinos. Mientras piensas en esas cosas, el demonio estará volviendo loca a la pobre persona que la tiene influenciada, atada. La pregunta no es ¿dónde está el demonio?, sino ¿por qué no hemos liberado a esa persona? Es nuestro prójimo y en el nombre de Jesús debe de ser libre, porque dice la palabra que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual se doble toda rodilla. No hay nombre como se llame que pueda ante este poderosísimo nombre que el nombre de Jesús. Una vez que te hagas esa pregunta, no te importará si el demonio está adentro, afuera, suspendido en el aire, reposando. Lo único que te importa es que esa persona sea libre. Tanta gente necesita ser libre hoy en día. Esa es la gran diferencia entre la religión y el amor de Dios. La religión discute y le encanta discutir. El amor actúa. Escoge el amor hoy, amado. Escoge el amor hoy y comparte el pan de la liberación que es para los hijos. Si tú estás atado, si tú tienes problemas, si tú estás en una situación compleja, difícil, hoy recibe esta palabra. Hoy recibe la liberación de esta palabra. Sé libre en el nombre de Jesús, amado, amada. Yo te voy a ministrar en breve. Yo quiero que prepares tu corazón, pero
antes de hacerlo, yo te, yo te animo, ¿verdad?, a que compartas este mensaje, que lo socialices entre familiares, entre amigos, entre conocidos, en tus redes sociales. Es importante que lo compartas. Es importante que este mensaje lo escuchen y sobre todo que tú testifiques, que tú lleves las buenas nuevas a los familiares, a tus compañeros de trabajo, si estudias en la escuela, eh, si estás en labores del hogar, con tus vecinos, a tus familiares. Háblales por teléfono, mándales este mensaje, invítalos a la iglesia. Yo te animo a que lo socialices. Bien, amados, tremenda palabra. Tremenda palabra. La religión indiscutiblemente siempre discute, pero el amor actúa. Y hoy escogemos el amor, sin lugar a duda. Pero voy a entrar antes de la administración a la sección Pregúntale al pastor. Tengo varias preguntas. Omito los nombres porque son varios. El día de ayer pues saludamos a Adela. Dios te bendiga muchísimo. Gracias, Adela Mejía. Dios te bendiga muchísimo donde tú nos escuches, donde tú te encuentres. Y hoy tenemos a varios amados que prácticamente preguntan lo mismo. Pastor, usted prácticamente en todas sus reflexiones habla del diablo. ¿Por qué del diablo? Pastor, ¿existe el diablo? Te voy a dar una respuesta, amado, amada, que nos has escrito de esta manera y de muchas maneras. Prácticamente están poniendo que es una metáfora, no es metáfora. Y te voy a dar una respuesta bíblica. Sí, el diablo es un ser real. Es una criatura espiritual que se corrompió, que se rebeló contra Dios. De hecho, dice la palabra que es el Dios de este siglo, que es el gobernante de este mundo. En una ocasión, en Juan capítulo 14, Jesús estaba enseñando sobre ciertas promesas, que no se turbara su corazón, que confiáramos que Él había vencido al mundo. Y luego habló sobre el trabajo tan especial y especializado y específico que el Espíritu Santo iba a realizar y que Él iba a tomar de lo suyo y nos los iba a compartir. Y Él estaba hablando a sus discípulos. Y de repente en el versículo 30 de Juan 14, Jesús dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El mismo Jesús lo reconoce como un príncipe de este mundo. El apóstol Pablo en Efesios 6, 10 al 12 nos motiva que nos debemos de fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos motiva que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y en el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra todo principado, potestades, contra todos los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, tenemos un enemigo y es real. Aunque no sea de carne y hueso, no significa que no sea real, es muy real, gobierna este mundo. En la Biblia inclusive al diablo le pone diferentes nombres. Satanás significa opositor, ese es el que aparece en Job 1:6. Diablo significa calumniador, eso en Apocalipsis 12:9. Serpiente o serpiente antigua, en 2 Corintios 11:3. Tentador cuando tentó a Jesús en Mateo. Jesús le llama el padre de la mentira. Entonces, el diablo no es un símbolo, tampoco es una figura metafórica. Tampoco el diablo es la maldad que todo ser humano tenemos. Hay quienes creen que el diablo es un símbolo de mal, de maldad, que hay dentro de toda persona, y inclusive dicen hasta de Dios. Ahora bien, las escrituras hablan de una conversación entre Dios y el diablo, ¿cierto? En varias ocasiones. Pero Dios es perfecto, puro en todo sentido.
Dice en Deuteronomio 32:4, Él es la roca, hablando de Dios, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto, hablando de Dios. Entonces, el hecho de que Satanás haya hablado con Dios no significa que Dios se ensució, lo ensució el diablo. Entonces, en una ocasión, en Mateo 4, eh, Jesús fue tentado por el diablo. Está claro entonces que la Biblia nos habla de Satanás, del diablo, que es un ser real, no es un mero símbolo de la maldad. Hay muchísima gente que cree que el diablo no es un ser real y eso es una de las estrategias principales del diablo. No hay peor enemigo que no se conozca. El diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Debería de extrañarnos esto de que muchas o millones y millones de personas piensan de que el diablo simplemente es una metáfora, es algo figurativo. Claro que no, porque él es engañoso, él es un engañador. Y inclusive Pablo, cuando habla en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, cuando habla sobre, sobre el mal, cuando habla que hay alguien que está deteniendo a la encarnación del mismo diablo, del anticristo, habla del retorno de Jesús. Él nos dice en el versículo 8 que se va a manifestar aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Satanás es real, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para salvarse. Es decir, el diablo va a engañar a muchos, aún de los escogidos, imagínate de los no escogidos. Y uno de sus mejores trucos es que la gente crea que no existe. El Dios de este siglo quiere que no exista. Tu adversario no es una persona, tu adversario es el diablo mismo, es el enemigo, es lo más horrible que hay. El diablo es un falso. El diablo es un enemigo de Dios. También quiero recalcar, no es un siervo de Dios. Satanás es un enemigo de que obviamente todos los enemigos le van a servir finalmente a Dios. Pero el diablo es un enemigo, no es un siervo de Dios que persigue y que acusa falsamente al pueblo de Dios, te acusa falsamente. Entonces, tenemos un enemigo, no perdamos el foco. Ahora, la otra pregunta que me hacen, pastor, entonces el diablo es culpable de todos los sufrimientos que hay en la humanidad. Pues la respuesta es por supuesto que no. Por su- claro, el diablo viene para matar, hurtar y destruir. Ese es, esa es la facultad o esa es la especialidad del diablo. Pero aunque vemos que el diablo, la palabra lo presenta como un ser real y que tiene cierto poder de una banda de oscuridad, él va a recurrir a todo tipo de engaño y mentiras para lograr sus objetivos. De hecho, de acuerdo a la Biblia, dice que el diablo se viste como ángel de luz. Imagínate. La existencia del diablo juega un papel muy importante, amado. Juega un papel importantísimo. Entonces, nosotros no debemos de perder de vista ese hecho. La existencia del diablo se percibe por los daños que ocasiona, por supuesto. Jesús dijo, el árbol por su fruto sería conocido. Pero no obstante, Él no es culpable de todo el sufrimiento de la humanidad. Yo no lo estoy defendiendo, líbreme Dios de eso. ¿Por qué no? Bueno, porque Dios nos dio una capacidad de libre albedrío, de hacer el bien o hacer el mal. En una ocasión, en Josué 24:15, Josué les dice, si mal os parece servir a Jehová, escoger hoy, ¿a quién van a servir? Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Entonces, el libre albedrío también es muy importante y eso nadie lo toca. Esa es una decisión tuya y solamente tuya y mía. Cuando tomamos malas decisiones, tenemos que atenernos a las consecuencias. Dice la palabra en Gálatas 6, del 7 al 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amados, no nos confundamos. También tenemos que tomar en cuenta de que va a haber muchísimas situaciones en las cuales nosotros nos metemos en problemas y no es el diablo, eres tú, tus malas decisiones. Muchos matrimonios se están quebrando y se están rompiendo. Por supuesto que el diablo metió la cola ahí, pero fue una decisión que tú tomaste. Él no puede avanzar si tú no se lo permites. Él, obviamente, él viene a matar, hurtar y destruir y seguramente a veces tienes problemas en el trabajo porque tú te metiste, porque hablaste de más, porque tomaste algo, porque no estás haciendo las cosas adecuadamente. Entonces tenemos que entrar en ese equilibrio, pero el diablo es real, es nuestro enemigo. Vamos a orar, vamos a declarar la palabra, amados. Vamos a creerle al Padre. Vamos a declarar que Dios tiene el control de nuestras vidas, que solamente Él es el Señor. Ahora, para conectarme al devocional, es importante que tú veas que la religión siempre te va a discutir. El amor actúa. Escojamos hoy el amor. Si hay alguna necesidad, amado, amada, hoy yo quiero orar, hoy yo quiero soltarte una palabra de bendición a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos mucho por tu palabra que nos alumbra, nos ilumina, nos da siempre la perspectiva adecuada, correcta. Señor, yo te pido que esta palabra limpie conceptos, ideas erróneas y que nos siga limpiando, nos siga instruyendo, nos siga corrigiendo y que podamos ver que hay un adversario que nos odia, que desea lo peor para la humanidad, que desea lo peor para tus hijos, pero tú lo venciste en la cruz del Calvario y te damos muchísimas gracias por ello. Por eso en este momento, Padre, Señor, en la autoridad del poderosísimo nombre de Jesús, ato toda influencia satánica, todo demonio, toda enfermedad, todo aquello que viene producto del diablo que está ocasionando problemas en la vida, en la salud, en la familia, en el trabajo, en el hogar, en cualquier área de tus hijos en este momento, yo lo reprendo en el poderosísimo nombre de Jesús. Yo declaro que tu palabra fluye, corre de una manera muy especial en el nombre de Jesús. Te doy muchísimas gracias, Padre. Recibe liberación en tu vida en el nombre de Jesús. Yo declaro que toda obra, que todo diablo mentiroso, yo lo ato, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Lo declaro ilegal, inoperante en tu vida. Lo secamos de raíz, secamos toda enfermedad que está dañando de una manera importante tu vida en el nombre de Jesús. Sanamos, liberamos en el nombre de Jesús. Maldecimos y atamos y secamos ese cáncer en los cuerpos de algunos amados en el nombre de Jesús. Declaramos que es restaurado en el nombre de Jesús tu vida misma. Yo declaramos que viene una renovación en tu tejido celular en el nombre de Jesús. Declaro sanidad en el hígado, en el páncreas, en el corazón, en los pulmones, en los intestinos, en los riñones, en las coyunturas, en los tuétanos, en la parte ósea, en el nombre de Jesús, en tu cerebro, en tu sistema nervioso central, en cada área de tu vida. Yo declaro que tú recibes. La palabra dice en el Salmo 107, 29, envió su palabra y los sanó y los libró
de su ruina. Yo declaro que la ruina se va, viene la salud, la sanidad a tu cuerpo en el nombre de Jesús, a tu hogar, a tu familia, a tus hijos, a tu negocio. Recibe esta salud, recibe esta sanidad en el poderosísimo nombre de Jesús. Que puedas ver la mano poderosa de Dios fluyendo sobre tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre, y declaramos tu victoria. Declaramos tu victoria en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Padre Celestial. Si tú estás de acuerdo conmigo, solamente dale gracias al Padre en el nombre de Jesús. Hay una palabra muy potente y la voy a soltar en el nombre de Jesús. El Espíritu de gracia te dice: tendrás cosecha, tendrás abundancia, tendrás fruto. Se te multiplicarán las cosas que Dios ponga en tus manos. Caminarás en fe, bajo la unción del Espíritu Santo. Nada te dañará, nada te faltará, porque el Señor tu Dios estará contigo. Escucha bien, amado, amada. Escucha, pastor. Escucha, hombre de Dios. Viene un crecimiento, viene un ensanchamiento, vienen soluciones sobrenaturales, grandes expansiones sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu llamado ministerial. Y para aquellos hombres y aquellas mujeres que están emprendiendo algo, el Espíritu de gracia del Señor te dice: viene expansión sobre tu negocio. Va a venir una explosión de bendición sobre ventas sobrenaturales, sobre finanzas, a pesar de la situación que está cruzando la nación, a pesar de la situación que está viviendo el mundo, a pesar de la inflación, a pesar de los problemas económicos, a pesar de la pospandemia. Viene un tiempo de provisión sobrenatural. Recibirás de la mano de Dios una doble porción. Por lo tanto, no te detengas, solamente cree, porque al que cree todo le es posible. Recibe en este momento esta palabra, amado, en el nombre de Jesús. De la misma manera que sembró Isaac en aquella tierra, y en aquel año él cosechó al 100 por 1 y Dios lo bendijo, así el Padre te bendice de una manera gloriosa. Muévete en fe, muévete en fe, camina en fe, fluye en fe. Deja que yo haga las cosas en ti, te dice el Espíritu de gracia. Cranda, prosenda, repequendo robo shikalama kanda. Remen que todo ribicanda, shekendele mecanda. Padre, te damos gracias. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Hay una gloria, hay una presencia del Padre muy especial que está ministrando, que está liberando, que está haciendo prosperar negocios, que está sanando cuerpos, que está bendiciendo, que está restaurando familias, que está trayendo una unción de gloria poderosa en estos tiempos difíciles, pospandemia que estamos viviendo. Viene una gloria especial sobre los hijos, sobre las hijas, sobre aquellos que se atreven a creerle al Padre. Recibe esta bendición en el nombre de Jesús. Si estás de acuerdo conmigo, solamente dices amén, hecho está, y nos vemos para la próxima. En el minuto de información y de agradecimiento, gracias por sus mensajes. Síganos escribiendo, seguiremos dando respuesta. Es obvio que no podemos darle respuesta a todos. Hay muchas preguntas, vamos a ir dándolas una a una, ¿verdad? Quizá algunos se les contesten rápido, algunos vamos a tardar algunos días, unas semanitas, pero les vamos a contestar a todos, ¿verdad? Algunos van a ser a través de este medio, otros van a ser de una manera personal, pero les vamos a dar respuesta a cada pregunta que ustedes tengan, amados. Gracias por esa confianza. Yo les pido que compartan este mensaje en el nombre de Jesús. Y también les pido que se congreguen. Vamos a congregarnos, amado. Si tú estás en otra nación, congrégate a un lugar donde enseñen la palabra, que tengan la Biblia como su dogma de fe, como su dogma de conducta, ¿verdad? Y congrégate ahí en el nombre de Jesús. Donde se reúnan en el nombre de Jesús, ahí es.
ahí ese lugar, ahí adoran a Jesús, adoran al Padre, ¿verdad? En espíritu y en verdad, porque como dijo nuestro amado Jesús, el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y aquí, si tú vives en la zona centro, yo te invito, las puertas de esta casa espiritual Centro Cristiano Córdoba están abiertas. Ven con tu familia, adora al que vive y reina. La iglesia no es un club, la iglesia es una iglesia donde se enseña la palabra, donde adoramos, donde bendecimos el nombre de Jesús. Así es de que te esperamos, no faltes, yo te espero este domingo. Y también gracias por tus semillas, gracias por tus ofrendas, gracias por cada semilla, por cada diezmo, por cada primicia. Padre, te pido que bendigas cada primicia de los amados en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, declaro tu bendición en el nombre de Jesús. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.